Buenos días. Buen día. La bendición de Dios repose sobre tu vida, sobre tu casa, sobre toda tu familia. Hemos aprendido en la Escritura que Dios nos llamó a ser bendición para bendecir a otros, para ayudarlos a conocer como un día nosotros conocimos a Cristo. Como un día una persona se nos acercó y nos predicó acerca de Jesús y nosotros aprendimos a conocer a Jesús. Hoy le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios Todopoderoso y declaramos que Dios está con nosotros y está en este lugar, porque dice donde estamos dos o tres, y aquí estamos más de dos o tres, y ustedes que están siguiéndonos también por la plataforma, también Dios está con ustedes en este momento, en el nombre de Jesús. Y vamos a desarrollar un tema que lleva por título, Dios hará un milagro extraordinario en tu vida. Lo creemos, ¿verdad? Que Dios lo puede hacer en el sí y en el amén. Lo encontramos en el texto bíblico de Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 11. Este versículo no comienza diciendo en aquel día, sino comienza diciendo en aquellos días. Aquellos días, ¿a qué se refería el profeta Isaías? Se refería a Ezequías, el rey de ese momento. Era el rey que estaba mandando, dirigiendo al pueblo del Señor. En aquellos días vivía Ezequías, pero dice la Escritura que él tenía una enfermedad de muerte. Era una enfermedad bastante difícil en la vida de él, y que él nunca pensó tener esa enfermedad. Le había aparecido en su cuerpo una llaga, pero esta llaga era de extrema gravedad. Dicen algunos que puede ser cáncer, lepra o alguna enfermedad similar a esa. Y en esa época no había la sanidad ni la medicina que hoy en día lo hay. Es decir, él sabía que sus días estaban contados, porque no había, según la ciencia, nada que hacer por la circunstancia en que Ezequías estaba viviendo en este momento. Se trataba, hermanos, de una enfermedad terminal. Todos sabemos lo que es una enfermedad terminal, ¿verdad? Cuando dice el médico, ya no hay nada que hacer. La ciencia hasta aquí llegó. Pero hay alguien, un médico de cabecera que va por encima de la ciencia, y ese se llama Dios. Yo siempre digo, la última palabra la tiene Dios en la vida de cada uno de nuestra vida. Así que si los médicos te han dicho que ya no hay nada que hacer, que ya lo que tú tienes ya es inminente, usted haga un pare en su vida y yo no recibo esa palabra, yo recibo la palabra que Dios trae para mi vida, porque la última palabra la tiene Dios. Entonces, hermano, eso era increíble el contraste, porque esos eran días gloriosos de Ezequías. Ezequías estaba trabajando para que el pueblo volviera a Dios, para que el pueblo tuviera comunión con Dios. Dice que Ezequías fue un rey que empezó a reinar a los 25 años y era conforme a Dios, hacía las cosas para agradar y bendecir a Dios. Él quitó los lugares altos, él llevó al pueblo nuevamente a reconocer a Dios, él levantó la alabanza, la adoración del pueblo. Era un tremendo gobernador que Dios había puesto, hermano, y sin embargo, él estaba enfermo. En aquella época se pensaba que tú estabas enfermo era porque estabas en pecado, pero ahora hasta los siervos de Dios se enferman. Entonces no es porque estemos en pecado, son todas las situaciones que estamos viviendo en el mundo, también nos enferman a nosotros. Entonces, debemos imaginarnos la alegría, el gozo que él tenía porque había ayudado a su pueblo ser salvado. Él estuvo en todas esas incursiones donde Sennacherib, el rey de Asiria, los estaba persiguiendo en todo momento. Y él se mantuvo firme con el Señor. De hecho, que me gusta que él le pida ayuda al Señor y le dice, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres el Dios. No hay otro Dios fuera de ti. Miren la fe que tenía Ezequías. Y si usted coge toda la historia de Ezequías, siempre Ezequías está orando, siempre está pidiendo la ayuda a Dios, siempre estaba pidiendo la dirección a Dios para poder él manejar al pueblo de Israel. Mira que cuando él lo estaba amenazando, él rasgó su vestido y se fue corriendo a arrodillarse delante de la presencia
del Señor y se humilló. Mira, cómo dice uno que de un padre tan malo como Acaz, que no hizo la voluntad de Dios, que hasta su propio hijo lo puso, lo quemó a su propio hijo, lo dice aquí, dice la Escritura, hasta su propio hijo, hermano, ¿sabe? Cortó todas las cosas que eran de bendición, él las quitó, pero en cambio su hijo hizo lo contrario, o sea, un hijo bueno, un hijo como el corazón de Dios, que hizo la voluntad de Dios, que caminó en la voluntad de Dios. Y uno dice, qué contraste tan grande. La vida de Ezequías era un contraste grande. Mira lo que estaba pasando. Él había llevado al pueblo de Israel a una tremenda victoria con Sennacherib, y resulta que ahora Ezequías estaba muy enfermo con una enfermedad terminal. Pero le voy a decir algo, hermano. Cuando él estuvo en su gobierno, él estuvo hasta en la cima, lo más alto, porque había logrado todo lo que se había propuesto. Tú y yo podemos lograr todo lo que nos hemos propuesto si trabajamos en ello. Y él estaba metido con el Señor, trabajando en lo espiritual, porque lo más importante es que tú trabajes en tu familia, en lo espiritual, en tu trabajo, en lo espiritual, para llevar a los otros en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que es Cristo Jesús. Y él estaba trabajando con este pueblo, hermano. Piense usted un momentico en esto. ¿Qué más podía pedir él si él lo tenía todo? Estaba la presencia de Dios con él. Dios lo ayudaba en todo. Y todo le estaba saliendo bien. Qué alegría, como hoy a ti te puede estar saliendo todo bien. Tus hijos estudiando en la universidad, tus hijos sometidos a hacer la voluntad de Dios, viviendo contigo, porque tú los estás dirigiendo en este tiempo. Pero a pesar de todo, siempre hay algo que toca nuestra vida. Y muchas veces Dios quiere que le demos esa oportunidad, como aquí Ezequías se la dio a Dios, para él mostrar lo omnipoderoso que era Dios. Bien poderoso. Un Dios de poder, un Dios de grandeza, un Dios maravilloso. Eso era Dios. Y él le permitió a Dios mostrarse como el Dios todopoderoso. Ahora, quiero decirte que el favor de Dios siempre estuvo con él. Dios no lo dejó solo. Y seguimos viendo la historia de él, y él estuvo siempre con Dios. El nombre de Ezequías tiene un origen antiguo hebreo que dice Dios fortalece, pero también puede decir Dios es mi fortaleza. Mira el nombre, el significado del nombre de él. Me pareció importante tenerlo porque él no tenía fuerza, pero iba donde Dios y las fuerzas nuevamente eran renovadas para él. Entonces él se fortalecía, era en el Señor. El primero dice, Dios hará un milagro en tu vida y lo hará cuando lo busques en oración. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 3. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Fíjese usted que Ezequías era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre, dice aquí, que a pesar de estar de la mano de Dios, estaba enfrentando una situación bien difícil, porque una enfermedad crítica como la de él era una situación muy difícil. Él sabía que él iba a morir porque no había cómo sanarlo de la enfermedad que él tenía. ¿Sabe? Esa enfermedad lo que estaba haciendo era arrastrarlo a la muerte. Pero aún así él se aferró a Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando tenemos situaciones difíciles de enfermedad, de familia, del hijo, como tú quieras la enfermedad? Aferrarnos a Dios. Que cuando nos aferramos a Dios, Dios va a responder en nuestra vida. Porque Dios nunca se queda callado en los procesos que nosotros manejamos. Esta historia bíblica nos está mostrando algo muy importante, que nosotros como seres humanos, hermanos, estamos expuestos a enfrentar
diferentes circunstancias difíciles en nuestra vida, pero nosotros nunca, hermano, debemos mirar para otro lado, sino siempre los ojos hacia arriba, buscando la dirección del Señor. Y esas circunstancias difíciles que nos amenazan a destruirnos, a acabar con nuestra propia vida, con nuestra familia, con todas las cosas que nosotros podamos tener. Pero cuando nosotros descansamos en el Señor, las cosas van a cambiar. Nuestra vida va a cambiar, nuestra circunstancia va a cambiar. Pero al mismo tiempo era un gran destello de esperanza que él tenía aún en su corazón. ¿Por qué? Porque estaba mostrando los beneficios de cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios. Hay un gran beneficio en tu vida y en mi vida cuando humildemente nos humillamos delante del Señor. Él mira de lejos al altivo, pero Él da gracia al humilde, al que se humilla delante de la presencia. Y este varón de Dios se humilló delante de la presencia del Señor. Él reconocía que solamente humillándose ante Dios vendría una respuesta favorable para su vida. Y que hoy nos quede claro a nosotros que cuando nos humillamos fervientemente en oración delante del Señor, nuestra oración va a tener un resultado positivo en cada una de nuestras vidas. Él estaba a punto de morir, lo dice la Escritura. Una enfermedad incurable, una enfermedad terminal. La misma Biblia nos lo dice en otras palabras, pero era lo que él estaba viviendo. Entonces, no se nos dice en la Biblia cómo él se enfermó. Simplemente nos dice que él estaba enfermo. ¿De dónde se le pegó? No sabemos nosotros. Pero sí sabemos que tenía una llaga, porque más al final vamos a ver que él tenía una llaga y Dios manda a Isaías que cure esa llaga que él tenía. No sé, sabemos, me imagino que en una pierna, no sé dónde la tenía, porque tampoco la Biblia dice dónde tenía la llaga. Entonces, esa llaga pudo ser obvio para todos porque todo el mundo sabía que tenía esa enfermedad. Todo el mundo sabía. Todo el mundo había conocido la enfermedad que Ezequías tenía. Pero algo que solo conocía Dios o algo que solo conocía Dios. Habían dos opciones, o que todo el mundo sabía o que solamente lo conociera Dios. Pero la gente sabía que estaba enfermo. O sea que la gente sí había conocido, había oído el rumor. Usted sabe que usted le dice a María y María le dice a Marta y Marta van regando y se va enfermo. Y ya todo el mundo va conociendo que usted o yo estamos enfermos. Me imagino que pasó lo mismo con Ezequías, hermano. Pero sea lo que fuere, sea lo que diga la Escritura, sin duda Dios permitió que él tuviera esa enfermedad en ese momento. Todas las cosas que nosotros vivimos son permitidas por Dios. ¿Para qué? Para afirmarnos en la fe. Para que creamos que aún en lo más difícil, en lo más crítico de nuestra vida, Dios se puede revelar. Dios puede hacer su milagro en la vida suya y en la vida mía. Yo le digo ahora algo. Hermano, Dios tiene un milagro para usted. Pero usted tiene que desarrollar esta actividad que Ezequías desarrolló y por eso salió en victoria. Dios hizo un privilegio con él en este momento. Fíjate que cuando Isaías llega con ese mensaje tan devastador, pero usted sabe lo que es que una gente le diga: venga, hermano, ordena tu casa, porque de tu lecho no te vas a levantar. Eso es devastador, hermano, que nosotros nos digan eso. Y eso fue lo que fue a hacer Isaías, a decirle a él: ordena tu casa, porque de ahí no te levantas, hermano. Ya no te levantas. Esa es la orden que tengo de Dios. Y ciertamente vas a morir. Hermano, qué puntual, qué puntual. Yo no sé si uno tragaría entero o se desmayaría de la impresión. No sabemos, por aquí no dice, sino que él se quedó, fue calladito, no dijo absolutamente nada. ¿Sabe? Yo me imagino cómo se sentiría él con este tipo de mensaje y de parte de Dios a la vida de él. Por eso, hermano, él vuelve, aquí yo vuelvo y te digo, dice: ordena tu casa. Te voy a enseñar cuál es tu casa. Tu casa es tu corazón. Dios le estaba ordenando a Ezequías que ordenara su casa. Él no le dijo: Ezequías, si quieres, ordena tu casa. Si te provoca, ordena tu casa. Le dijo: ordena, es una orden. Ordena tu casa. Tú y yo tenemos que ordenar nuestra casa delante del Señor, porque morirás y no vivirás. Si usted y yo no ordenamos nuestra casa, vamos a morir y no vamos a vivir. Y no crea que es en lo físico, es en lo espiritual. Dios quiere que vivamos felices con Él,
que vivíamos en una comunión con Él. Fíjate, Dios había sido extraordinariamente bondadoso con él, porque Dios le estaba avisando. Dios a veces ni le avisa a nadie cuando se va a morir, pero a él le estaba avisando a Ezequías, diciéndole, tu muerte está cerca, Ezequías, está cerquita de la muerte. Estás a un paso de que ya vayas a morir. Pero no todas las personas tenemos ese privilegio que Dios tuvo con él. Por eso yo tengo que fue bien bondadoso con Ezequías, porque él tuvo tiempo de ordenar su casa. Por eso desde ahora tenemos que ordenar esta casa. Usted no sabe si cuando sale de aquí, ni Dios lo permita, a cualquiera tenga un accidente y no quede ni para echar el cuento. Por eso siempre nuestra casa debe estar ordenada delante del Señor, siempre metido con el Señor, tratando de vivir una vida de santidad con el Señor. Sin embargo, si tú y yo pensamos bien lo que pasó aquí, todos nacemos con una condena aquí de muerte sobre nosotros, ¿o no? ¿Cuál es la condena? Que un día vamos a morir. ¿Sabemos el día? Ninguno sabe el día. Yo, como siempre digo, aquí en un son de reírnos un ratito, yo siempre digo, nosotros cuando llegamos aquí ya venimos planillados. Sabemos el día en que vinimos, pero no sabemos el día en que nos vamos. Eso está en la planilla del Señor. Estamos planillados. Y aquí ya Dios le estaba hablando. ¿Sabes qué? Es inminente tu muerte. Vas a morir, Ezequías. Hermano, yo le digo algo. Los años que tenemos aquí en vida, tenemos que vivirlos con el Señor. Cuando vamos a un sepelio, ay, ¿por qué se murió? Ay, qué dolor tan grande. Sí, duele desprendernos. Pero ya ese día era el que Dios tenía para esa persona. No podemos hacer nada, ni podemos hacer nada en contra de la voluntad de Dios, como dice aquí en la Escritura. Ahora, en un día muy lejano, cercano, nos enfrentaremos a la muerte, tú y yo. Puede ser lejano o puede ser cercano, no sabemos el día, pero de que sí sabemos es que morimos porque morimos. Porque la decisión de nuestra vida la tiene Dios. Romanos 5:12, mira lo que dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado de uno, todos fuimos constituidos pecadores. Pero ahí vino un segundo Adán que fue Jesucristo, para ayudarnos y salvarnos y darnos una nueva vida a través de Él. Por Él fuimos restaurados y por Él fuimos cambiados para su gloria. También eso es cierto que el pecado que está en la vida de cada uno de nosotros, ese pecado, si no lo manejamos conforme a la palabra de Dios, ese pecado nos tiene condenados a morir. Pero no a morir físicamente, hermanos, sino a morir espiritualmente. Y cuando venga el gran juicio, nosotros los hijos de Dios nada más tenemos la primera muerte, que es la física, pero los otros tendrán las dos muertes, la física y la espiritual. Así que nosotros tenemos tiempo de poner en orden nuestra casa, de ponernos en orden con el Señor, para nosotros poder seguir adelante. Y yo digo una cosa, cuando usted y yo estamos en pecado, estamos expuestos a sufrir calamidades una tras otra, porque el pecado nos pone como reos de muerte en el campo espiritual. Por eso yo tengo que cambiar radicalmente mi forma de vida, mi forma de pensar y mi forma de hablar. Porque nosotros, hermanos, si nosotros no lo hacemos, nunca vamos a aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Por eso cuando yo voy a la oración, que es hablar con Dios, yo tengo que humillar mi alma delante del Señor. Tengo que confesar todos mis errores, mis falencias, mis pecados, mis maldades delante del Señor, porque Él las borrará inmediatamente, porque Dios dice que Él perdona todos nuestros pecados. Nos lava y nos limpia y nos hace estar aceptos delante de su presencia. ¿Sabes? Él no estaba hablando aquí, sino de la muerte, de esa muerte que nos lleva a una separación espiritual con Dios. Y es lo que yo te acabo de enseñar. Tenemos que vivir sometidos a la voluntad de Dios, caminando en esa voluntad y teniendo comunión con ese Dios todopoderoso. ¿Sabes? Esto debió ser muy trágico para Ezequías. Dice que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero ¿qué estaba pasando? A mí me encanta el final de esta historia, porque lo que Dios estaba
tratando de mostrarnos era que él quería que todo el mundo, especialmente Ezequías, viera el poder majestuoso de Dios en todo el universo. Entonces esta enfermedad apareció de repente a Ezequías, y te voy a decir algo, que Ezequías no era viejo, no era mayor, mira lo que dice 2 Crónicas 29:1. Comenzó a reinar Ezekías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. ¿Cuántos años tendría? Bueno, cuando terminó tenía 49 años, cuando se enfermó tenía 39 años, estaba muy joven. ¿Tú sabes lo que es una persona joven que ya esté cancelada, ya estás muerto ya con lo que tienes, con esa enfermedad que no podemos hacer absolutamente nada? Hermano, eso debe ser todavía más doloroso. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo algo que tú y yo debemos hacer. Hay gente que va, él no, él dio la espalda y se puso contra la pared. ¿Por qué lo hizo así? Porque él no quería orar para los hombres, él quería orar solo con Dios. Mira qué tremendo enfoque que él le estaba dando a la oración. Él le dio la espalda al mundo y a todo lo que tenga que ver para meterse de lleno con el rostro delante del Señor. Cuán seria era la oración de Ezekías para con el Señor. Él fue al privado a hablar con Dios. Hermano, cuando usted y yo vamos a hablar con Dios, vamos al privado, donde no es todo el mundo, ay, mira qué linda cómo ora. No, hermano, usted no ora para el mundo, usted ora para Dios, y esta enseñanza nos la da Ezekías. Es al Señor que debemos orar en privado. Los hombres no tienen nada que ver con la oración que tú tienes, al contrario, te estorban en el momento en que tú estás orando con el Señor. Porque cuando yo oro con el Señor busco intimidad, busco comunión con Dios, busco relación con Dios. Por eso digo, oh Jehová, te recuerdo, Jehová, Señor, todas las cosas que yo he hecho en favor tuyo, todas las cosas en las que yo he caminado. Mira, para nuestros oídos, oír esta oración que él hizo, hermano, es terrible. Porque la gente sabe que estaba pensando en Ezekías, que parecía la oración de un impío. Mira lo que él estaba diciendo, aquí Ezekías le estaba diciendo al Señor ahí en el versículo. Te ruego, oh Dios, oh Jehová, el 3. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezekías con gran lloro. Él estaba recordando al Dios de Israel, que él lo había hecho todo bien, estaba caminando en lo correcto. Y uno dice, pero bueno, ¿por qué pasamos por estas situaciones difíciles, los que de verdad caminamos con el Señor? Es que en cada proceso Dios nos está enseñando algo mejor. En cada proceso Dios nos va levantando en niveles espirituales mayores. Y eso era lo que Dios también estaba haciendo con Ezekías en ese momento. Además, fíjate tú, ¿cuál fue el enfoque que él le dio a la oración? Dice aquí que estaba según la gente, porque la gente, para criticar, búsquenla. Ese hombre se está justificando, autojustificándose delante del Señor, ¿sabe? De sus propios méritos, de lo que hizo o no hizo o dejó de hacer. Él no estaba haciendo más eso, hermano. Ezekías dice que no estaba haciendo eso. El Señor estaba permitiendo que él abriera su corazón y derramara todo lo que había en él. Pero la gente vio como si él hubiera dicho, ay Señor, he sido un buen hombre, tú has sido injusto conmigo. ¿Cómo es posible que no me tengas en cuenta en este momento, que tengo un sufrimiento? ¿Cómo es posible que, siendo tú el Dios de Israel, a quien yo le he servido, tú no me puedas, Señor, sanar en este momento? Pero eso no fue realmente la oración que él quiso hacer ante el Señor. ¿Sabes por qué? Porque aquí estamos hablando del pacto antiguo. En el pacto antiguo, todo el mundo le oraba era a Dios, no estaba el Mesías. Le oraba a Dios, y por eso en Deuteronomio 28 se va a encontrar las bendiciones de la obediencia y todas las consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué? Porque anteriormente el trabajo era en la obediencia. Estaba enseñando al pueblo a obedecer a Dios. ¿Ya? Entonces por eso se oraba de la manera en que él le estaba orando al Señor. No era ninguna oración impía, era una oración donde él presentaba todas sus acciones, todo su caminar diario delante del Señor. Nosotros nos oramos todos los días y ponemos nuestro caminar diario en el Señor. Y decimos, Señor, que mi pie no dé al resbaladero, Señor, que yo no me salga en el camino
que yo siga los pasos de Jesús. Sí lo estamos pidiendo. Nosotros tenemos una mejor bendición de parte del Señor. ¿Por qué? Porque estamos bajo el nuevo pacto. ¿Y quién es el nuevo pacto? El Mesías, Jesús. Entonces yo todo lo que pida, tengo que pedirlo bajo los principios bíblicos en el nombre de Jesús. Si tú quieres que una oración te sea contestada, tienes que pedirla en el nombre de Jesús. Y eso ¿quiénes lo hacen? Los cristianos de hoy. No nos podemos nosotros meter en la oración de Ezequías, porque esa oración de Ezequías no es apropiada para un verdadero hijo de Dios, porque ese era el antiguo pacto, era directamente con Dios. Ahora nosotros vamos a Jesucristo y Jesucristo es el puente para llegar al Padre. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso el orado de esa manera. Que dice que nosotros oramos en el nombre de Jesús aquí, Juan 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Dios lo hará. Dios lo hará en nosotros, porque hemos pedido en el nombre de Jesús. Todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, el Padre lo hará en mi vida. Es de la única manera, es el pacto nuevo que Cristo nos dejó a nosotros aquí en la tierra. No vamos a pedir en el nombre de quienes somos, Señor. Es que yo he inventado 50 iglesias, Señor. Yo tengo una cantidad de lugares donde llevo a niños y los atiendo. Señor, que yo le doy al que pasa el mercado. No es en el nombre de nada de eso. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que nosotros vamos a ser totalmente bendecidos por Dios. Entonces lo importante que hizo Ezequías fue que humilló su rostro en la presencia de Dios. Él dio la espalda. No me importa quién está aquí, yo voy a orar. Me voy a meter, me voy a humillar con el Señor. Voy a buscar el rostro del Señor. Y reconoció delante de Dios su caminar, reconoció delante del Señor todo lo que había hecho en su vida y lloró tremendamente delante del Señor. Y dice la Escritura que derramó lágrimas abundantes delante del Señor. Porque usted y yo solamente lloramos delante del Señor. Cuando tenemos circunstancias difíciles, no se las estamos mostrando al mundo, simplemente damos a la presencia de nuestro Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Solamente cuando yo reconozco mi condición espiritual delante de Dios, solamente cuando yo reconozco que he pecado delante del Señor, solamente cuando yo ordeno mi caminar aquí en la tierra, entonces Dios va a sanar mi tierra y Dios me va a bendecir grandemente. Es de la única manera. El segundo dice, Dios hará un milagro en tu vida que traerá sanidad y traerá liberación. Segunda de Reyes 20, versículos de 4 al 7. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Entonces, hermanos, Dios que dice aquí, escuchó y respondió la oración de Ezequías. Si usted quiere que Dios escuche y responda la oración que usted está haciendo al Señor, usted, hermano, primero tiene que creerle a Dios que es a través de su Hijo Jesucristo que Dios escucha la oración y responde la oración. Todo lo que pidiera en el nombre de Jesús será hecho. Tenemos también que aprender a pedir. Dice, pedid y no sabes pedir. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a pedir bajo la voluntad del Señor. Que esa oración sea contestada porque yo estoy pidiendo cosas que glorifican el nombre de Dios en mi vida personal. Bueno, hermano, la base de que Dios escuche la oración y conteste nuestras oraciones en el presente es Jesús. Es de la única manera que yo lo haga con todo el corazón, con toda el alma, delante de la presencia de Jesús. Y entonces Él se encargará de decir, toma, toma y toma.
en respuesta a mi petición, a tu petición de todo corazón. Nuestras oraciones escuchadas, como dice aquí, por causa del Hijo, son bien importantes para nosotros. ¿Y lo hace por qué? Porque dice la Escritura que el hijo más importante de David era Jesús. Porque tú sabes que en la genealogía dice hijo de David, porque venimos en la genealogía de un principio hasta llegar hasta Jesucristo. Hijo de David. ¿Sabes? Jesús era hijo de David, según la genealogía, porque antes la genealogía era hijo del bisabuelo, del tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo, del papá. Entonces nombran a todos hijo de tal, y así es con la genealogía bíblicamente. Entonces aquí era el hijo de David. David fue un hijo amado de Dios, fue un hombre fiel a Dios, que amó a Dios con todo el corazón y tenía el corazón como el de Dios. Entonces, ¿qué es una oración? Una petición y un ruego. Cuando yo voy con petición y ruego del Señor, el Señor va a responder mi oración. Cuando yo creo que Jesús sí me puede responder la oración, va a ser respondida. Mira, Mateo 21, 21 y 22, mira lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiera en oración creyendo, hay algo, tengo que estar convencido que yo le estoy pidiendo a un Dios poderoso, a un Dios que responde nuestras oraciones, porque las oye y las escucha y no las responde. Yo estoy pidiendo al Dios grande y todopoderoso que se complace en responder nuestras oraciones cuando somos fieles con Él a través de la oración. Y te digo algo, la oración de Ezequías fue muy importante, tanto que esa oración fue respondida por Dios, tan importante. ¿Por qué? Porque él hizo algunas indicaciones en esta oración. Si Ezequías no hubiera orado con tanta pasión a Dios, Dios no le hubiera respondido la oración. Ahora, ¿cómo debe ser mi oración? Una oración apasionada, como la que hizo Ezequías delante del Señor. Entonces, hermano, ya su vida no hubiera existido, se hubiera muerto inmediatamente porque era una enfermedad terminal. Pero como fue tan apasionada la oración que le hizo al Señor, el Señor oyó. Por eso yo le digo, la oración sí importa, en la manera que usted ore importa, en la manera que usted crea importa, para que pueda tener una respuesta a la oración que usted está haciendo. El Salmo 34:15, mira lo que dice. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermano, de hecho que Dios le respondió. Y a medida que vamos desarrollando el tema nos vamos a dar cuenta cómo le responde Dios tan poderosamente a Ezequías. Y le digo algo, Dios le dio 2 regalos a Ezequías. Entonces, pero ¿cómo le da 2 regalos si están enfermos en enfermedad terminal? Eso no es un regalo. Pero Dios le hizo 2 regalos a él. El primero, el regalo que le dio fue una vida prolongada. Le está diciendo en otra palabra, no vas a morir. Yo sané tu enfermedad y no vas a morir. El segundo, el regalo de saber que le quedaban 15 años de vida y que él podía manejar su vida y ordenar su casa conforme a la voluntad de Dios. Dios le estaba dando tiempo a él, como hoy nos está dando tiempo a nosotros para ordenar nuestra casa, para ordenar nuestra familia, ¿sabe? Esto le dio motivación a él para seguir caminando en bendición delante del Señor, para seguir buscando el rostro de Dios y poner su casa en orden. Es que sin nuestra casa en orden, todo va a estar patas arriba, no va a pasar nada en nuestra vida. Ni siquiera vamos a ayudar a nuestra familia a que pueda tener un encuentro personal con Dios. Pero el orden empieza de adentro hacia afuera y sacando todo lo que no nos sirve a nosotros. Un día usted y yo, hermano, podemos acudir a nuestro Dios y hacerle el pedido a Cristo. Cuando le hacemos el pedido, Jesús va a hacer ese milagro que tú y yo estamos esperando. No sé cómo se llama el milagro tuyo, pero yo sí sé que tú estás a la puerta de un milagro y ese milagro va a llegar a tu vida cuando tú decidas realmente aprender a orar y aprender a tener comunión con Dios. Porque cuando tú le oras conforme está escrito en la palabra, Dios va a inclinar el oído, te va a escuchar y va a responder a tu oración. No es de otra manera que Dios lo puede hacer. Entonces, ¿usted está orando para que su voluntad sea hecha o está orando para que la voluntad de Dios sea hecha? Aquí Ezequías oró para que la voluntad de Dios fuera hecha en él y en el pueblo de Israel.
Así debe ser nuestra oración. Pero usted y yo cuando oramos, Señor, es que yo quiero que me dé, que me entregue, que me ponga. Esa oración no sirve. Una oración conforme al corazón de Dios sí va a servir para ayudarte a salir adelante. Significa, hermano, que cuando yo pido, como Dios quiere que yo pida, ¿sabe? El pedido que yo le estoy haciendo a Dios va a ser agradable para Él. Y cuando mi pedido o mi petición es agradable para Dios, Dios va a responder. Fíjate que Ezequías enseguida pidió de una forma que a Dios le agradó y por eso Dios le respondió la oración a Ezequías. A veces Él sanará a una persona y a veces a otras no la sanará. Depende, Él es el dueño de todas las cosas y Él sabe cómo puede hacer las maravillas. Quien decide si te mueres o sigues viviendo se llama Dios. Quien decidió si Ezequías vivía o no vivía fue el mismo Dios. ¿Sabe? Hay la conexión de la que estamos hablando aquí. Cuando dice, añadiré a tus 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Estas dos estaban muy entrelazadas, estas dos bendiciones del cual Dios le estaba hablando ahí a Ezequías, de esas promesas que Dios confirmaría un día en la vida de Ezequías, hermano. Y cuando Ezequías se recuperó de su salud, fue un siervo agradecido con Dios y pudo saber que Dios también lo libraría de los asirios. Mira que cuando Dios te hace un milagro, tú sabes que tendrás la necesidad de otro milagro y ya sabes que si Dios lo hizo ayer, también mañana y pasado lo va a hacer. Los milagros de Dios van a venir en cadena cuando nosotros le creemos a Dios. Cuando tú no le des la espalda a Dios y sigas caminando en esa fe y en esos milagros que Dios te ha dado a ti. Ahora, ¿qué mandó entonces Dios a Isaías? Hicieran una masa de higo y lo pusieran en la herida, en la llaga. Y la llaga sanó. ¿Se da cuenta que no hay una medicina sino la de arriba? Hay enfermedades que no se van a sanar con medicina, sino con un milagro poderoso de Dios en tu vida. Por eso tienes que aprender a tener comunión con Dios para que cuando los momentos malos lleguen a tu vida, tú puedas recurrir a Dios. No uses a Dios como un bombero para que te apague el fuego de la necesidad que tienes en el momento. Búscalo todos los días de tu vida para que todos los días veas la gloria de Dios en ti. Entonces Dios puede hacer que sanemos con una sola palabra, pero Él le mandó a hacer una masa de higo y que se la pusieran. Una sola palabra bastará para sanarnos, dice la palabra. ¿Sabe? Él no utilizó a médicos, Él no utilizó medicina, Él simplemente dijo, hagan una masa de higos y póngaselo en la llaga. Entonces Dios nos promete protección divina, claro que sí, Él nos protege todos los días. Siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Y nos promete lo mismo que le prometió Ezequías, que lo sanaría. Cualquier enfermedad que usted y yo tengamos, si la ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a sanar. Dios nos va a liberar. Dios nos va a liberar de todos los enemigos que se han levantado en contra de nuestra vida. Dios libertará a la iglesia con tanta gente que se ha levantado en contra de la iglesia. Dios defenderá a su iglesia. Todo está en el corazón de nosotros, en la fe que tengamos para orar y pedirle al Señor. Dios dijo que le protegería la vida y se la protegió. Dios dijo que libertaría su reino y lo libertó. Porque Dios, toda palabra que nos da, Dios la cumple en nuestra vida. Dios hace cosas maravillosas. De la misma forma, Dios puede protegerte a ti y a mí. De la misma forma que estaba protegiendo aquí a Ezequías. Dios lo hace. Salmo 34, 17, mira lo que dice. Claman los justos y Jehová oye y los libre de todas sus angustias. Cambian los justos y Dios oye y los libra de todas las angustias. Si estás angustiado o angustiada, clámala a Dios. Pero clámale de tu alma, de lo más profundo de tu ser. Humíllate en la presencia del Señor y entonces Él te va a responder la petición de tu corazón. Tercero, Dios hará un milagro en tu vida. Cumplirá lo que te prometió. Eso es un milagro, cumplir tu promesa. Vámonos a 2 Reyes 20, versículos del 8 al 11. Y Ezekías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezekías respondió, fácil cosa
es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Mira, la presencia de Isaías ahí delante de Ezequías fue muy importante, porque Isaías pudo también ver el poder de Dios en la sanación de Ezequías. Él lo pudo ver. El 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Entonces, en presencia de Isaías fue curada la llaga de Ezequías. También fue un testimonio para Isaías y un testimonio para todos los que estaban alrededor de él, porque dice que ahí estaban también todos los empleados de él, todos los siervos, todo el mundo vio el milagro que Dios estaba haciendo en la vida de Ezequías. Hay momentos llenos de terror, de muerte, sí, lo podemos tener. Él lo tuvo un momento bien crítico. Él creyó en realidad que iba a morir, pero cuando él ora y empieza a confiar en Dios, el milagro surge en la vida de Ezequías. Ahora, mi hermano, el paso tan grande, después de un dolor, de un sufrimiento, ¿qué pasará? ¿Cómo me voy a morir? ¿Cómo va a quedar esto? Viene la bendición tan grande. Mira que el momento que estaba lleno de terror se convierte en un momento de una exagerada alegría en él, de ver cómo el Señor había respondido su oración. Ahora su alegría era exuberante delante de todo el mundo, mostrando lo que Dios había hecho en él y en agradecimiento por haberle dado 15 años más de vida. No es fácil, hermano, vivir lo que él vivió, pero cuando tú le crees a Dios, Dios esa promesa la va a cumplir en tu vida. Aquí vemos una promesa cumplida: liberación y sanidad para él y para el pueblo de Israel. Si Dios te prometió sanidad y te prometió liberación, créeme que lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Lo que me asombra, estoy leyendo la historia de Ezequías, es que él pidiera una señal, hermano. Él quería tener una prueba visible de las promesas que Dios le iba a cumplir. Porque él le estaba diciendo, es verdad que en los 3 días cuando yo suba al templo va a pasar esto, que Dios me va a dar esa promesa. O sea, nos preguntamos nosotros, ¿era poca fe o se revela aquí una nueva confianza de Ezequías en el poder y la gracia de Dios? Yo pienso que en lo segundo, porque ya él tenía fe, él estaba buscando a Dios en oración. Yo pienso que era en lo segundo, en la confianza que él quería tener del poder y la gracia de Dios en su vida. Dios le concede la petición y lo pone a escoger. Y le dice el Señor, ¿querrá que avance la sombra alrededor del sol o querrá que retroceda la sombra? Hasta le dio para que él escogiera cómo quería el milagro. Pero él cogió lo más difícil. Pero ¿sabes por qué él cogió lo más difícil en ese momento? Porque él quería demostrarle al mundo la omnipotencia de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Porque es más difícil retroceder que avanzar. Y él cogió retroceder, hermano. Es interesante que en este momento se está utilizando el reloj de Acaz. Dios le dijo en el reloj de Acaz. Y si usted estudia en unos versículos anteriores, un capítulo anterior, Dios le dijo acá que él quería mostrarse de la misma manera que le estaba pidiendo a su hijo. Y acá dijo que no, yo no puedo contender con Dios, yo no puedo hacer esto acá. Y no lo hizo. Y Dios acá, la promesa que le dio acá, lo está haciendo con su hijo. Y él dijo, yo sí quiero. En otra palabra, yo quiero ver tu omnipotencia. Yo quiero ver tu poder. Él quería verlo y que todos los que estaban con él dijeran, este es el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días. Dios lo había hecho años anteriores, también lo había hecho por boca de Isaías. Vamos a verlo en Isaías 7, versículo del 10 al 14. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Hermano, se da cuenta que Dios le había dicho al padre de Ezequías que lo pidiera de lo que está arriba o de lo que está abajo, pero que pidiera la señal, y Dios lo iba a hacer. Entonces, ahora quien lo pidió, ¿quién fue? Su hijo fue el que la pidió, y Dios se la está concediendo. Él estaba diciendo que el sol que continúe o que retroceda. Y él dijo que retroceda, buscó la más difícil, porque ya te dijo ahorita lo que él quería mostrar. Entonces Dios le va a manifestar a todos lo que él hace por nosotros. La gente va a saber quiénes somos tú y yo, porque a Dios le place mostrar la obra que ha hecho hasta el día de hoy con nosotros. Dios estaba mostrando la obra que había hecho con Ezequías. Quería que todo el mundo supiera quién era Ezequías. Hoy Dios también quiere que el mundo conozca quiénes somos tú y yo, de dónde Dios nos sacó y hasta dónde Dios nos ha traído, y lo que Dios le dijo iba a ocurrir, ocurrió en la vida de Ezequías. Lo que Dios te ha dicho que va a ocurrir en tu vida, va a ocurrir en tu vida en el nombre poderoso de Jesús, ¿sabes? ¿Hasta dónde llegó la enfermedad de Ezequías y la curación? Hasta el rey de Babilonia. Miremoslo aquí en Isaías 39:1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Entonces, fíjate hasta dónde Dios dio a conocer el milagro de Ezequías. Dios va a hacer que el milagro que le haga en nosotros también recorra por todas partes, y todo el mundo sabrá a través de nosotros que el Dios de Israel está vivo y sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Entonces, Dios quiere dar certeza. Y nosotros a veces nos ponemos molestos, porque Dios quiere dar certeza de que todo el mundo a través de nosotros lo pueda conocer. Por eso tenemos que darle la oportunidad a Dios de que todo el mundo nos conozca, que conozca la omnipotencia de Dios, que sigue vivo, que es el mismo Dios de ayer, de hoy, de todos los siglos, que se manifiesta en nuestra vida. Por eso Ezequiel escogió lo difícil, decir que la sombra retrocediera, hermano. ¿Para qué? Para que la gente nunca dudara de la, porque era fácil que avanzara, pero retroceder no. Nunca dudara. ¿Y sabe una cosa? ¿Cómo se llama esta ley? Se llama la ley entropía. Esta ley es todo pasa. Se pasa y se deshace con el tiempo. Esa es la ley entropía. Entonces, Dios permite muchas cosas en nuestra vida para manifestar su poder en cada uno de nosotros. Dice aquí la Escritura que el sol estaba sometido a las leyes naturales, pero Dios lo sometió a la ley espiritual para mostrar que Él sí puede detener el sol, que Él sí puede detener los tiempos, que Él puede hacer que muchas cosas en nuestra vida cambien en este tiempo. Y eso precisamente fue lo que ocurrió. Mire lo que dice en Josué 10, 12 y 13, que también pasó. Mire lo que dice aquí. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Fíjense que también cuando Josué, Dios hizo el milagro. Detuvo la luna, el sol, ahí fue que lo detuvo. Aquí fue que lo retrocedió 10 grados. Y ya según la NASA se comprobó eso que falta en la rotación. Están los 10 grados estos. O sea que el milagro fue una realidad hasta el día de hoy. Hermano, concluyo que cuando ores, ora fervientemente. Nuestro Dios traerá sanidad y liberación en la medida en que tú de verdad te entregues, en la medida en que tú de verdad ores delante de la presencia de Dios, en la medida en que tú le creas que es en el nombre de Jesús que la bendición y el milagro llegarán a tu vida. Pero tu milagro está ahí. Dios tiene un milagro maravilloso para tu vida y Dios hará ese milagro en el momento justo en tu vida personal. Si estás esperando un milagro, espéralo. En el nombre de Jesús. Bendecidos, hermanos.